¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludamos en este viernes 20 de marzo de 2020 y estamos de regreso para llevar la información hasta sus hogares. Jere. ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, buenos días nuevamente. Recuerden que desde este sábado el toque de queda rige desde las 7 de la noche, esto en todo el país, a excepción de la provincia del Guayas, donde inicia a partir de las 4 de la tarde. También reiterar que según el último reporte de las autoridades, hasta el momento hay 260 personas contagiadas con coronavirus y ya suman 4 fallecidos por esta enfermedad. Sin embargo, también se informó que hay 3 personas recuperadas. Bueno, una excelente noticia en medio de la situación que atraviesa el país. Es importante la colaboración de todos para lograr aplanar la curva de contagios. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, siguiendo las recomendaciones de las autoridades y por supuesto quedándonos en casa. Y por ello, en estos días vamos a estar dándoles algunas recomendaciones, algunas sugerencias para que el aislamiento social sea más llevadero. También estaremos conversando hoy, Isa, con un experto, un epidemiólogo, para conocer acerca de las características de este virus que ha afectado a tantas personas en el mundo y también para recomendarnos nuevamente, para entender nuevamente el por qué no debemos de salir de casa en estos momentos. Vamos a iniciar con las noticias. Como ya les mencionábamos, las autoridades anunciaron que 3 personas se recuperaron del virus COVID-19 en Ecuador. Sin embargo, también hay cifras negativas. Otra persona falleció y suman en total 4 los muertos por coronavirus. La cifra de contagios sube a 260 en total. Pese a que el último informe de situación por el coronavirus tuvo noticias positivas, incrementó el número de casos y se sumó un fallecido. Tenemos 3 personas recuperadas, estaban en su domicilio, son una persona de 33 años, una de 36 y de 66 años. Así, mientras informaban que 3 personas se recuperaron, hacían lo propio con otra que falleció. Es de la provincia de Manabí. Es igual una persona adulta mayor que no tiene relación con el caso primario. Es decir, son en total 4 las personas fallecidas. Además, los casos confirmados de coronavirus subieron a 260. Esto amplía el cerco epidemiológico a 746 personas, mientras que 481 están en sospecha. De quienes está realizando la prueba y estimamos que en el transcurso de la tarde-noche vamos a tener ya un nuevo corte. La provincia de Guayas continúa siendo la que más casos tiene. En total, 187. Son 114 en Guayaquil, 21 en Daule, 8 en Durán, 3 en Empalme, 5 en Milagro y 36 en San Borondón. En Pichincha incrementaron 4 casos, es decir, Quito tiene 16. También subieron los casos en la provincia de Los Ríos. Babahoyo tiene 15 casos y Urdaneta 1. En la provincia de La Suay se duplicaron los casos a 14 en Cuenca. Manabí tiene 8 casos, 7 en Manta y 1 en Jipijapa. Se sumó la provincia de Loja con 4 casos, 1 en Calvas, 2 en Loja y 1 en Macará. También subieron casos en Morona, Santiago. En total son 3, 1 en Gualaquiza, 1 en Morona y 1 en Sucúa. Y se sumó la provincia de Cañar con 3 casos en Azogues. También otra nueva provincia que presenta casos es Chimborazo con 2 en Colta. Sucumbío subió un caso, ahora tiene 1 en Lago Agrio y 1 en Cuyabeno. La provincia de Bolívar continúa con 2 casos en Guaranda, El Oro con un caso en Machala y también se sumó Imbabura con un caso en Ibarra. Del total de 260 casos positivos confirmados, 236 están estables en aislamiento domiciliario, 2 están hospitalizados estables, 5 hospitalizados con pronóstico reservado. Además, los miembros del COE en sesión permanente resolvieron hacer un llamado a las autoridades seccionales para que sigan los canales oficiales y actúen con calma y coordinación. Esto, entre otras cosas, para que no se repita lo ocurrido en el aeropuerto de Guayaquil y porque también constataron varias medidas arbitrarias que fueron tomadas por ciertos gobiernos locales. Además, decidieron que a partir del sábado 21 de marzo el toque de queda a nivel nacional sea de 19 horas a 5 horas del día siguiente. Solo en el caso de la provincia del Guayas se mantendrá el horario de 16 horas a 5 horas. Y la secretaria de Gestión de Riesgos también confirmó que son varios los funcionarios que están a cargo de esta situación, a quienes se les ha aplicado las pruebas. Muchos de ellos están relacionados sobre todo con el sector salud y en esa medida es vital que puedan hacer la prueba. Estos números se refieren al último corte del día jueves, es decir, entre las 12 y la 1 de la tarde. La siguiente actualización será a las 10 de la mañana de este viernes. En Quito, María Gracia Acosta,
24 horas. La Policía Nacional continúa con los operativos de control ante la emergencia por el COVID-19. En Guayas se registraron la mayor cantidad de detenciones por violar el toque de queda. Se espera que en los próximos días la ciudadanía tome conciencia de la gravedad que implica no acatar las disposiciones. Aun cuando las advertencias han llegado por todos los medios posibles y el toque de queda dispuesto por el Ejecutivo aplica en todo el territorio nacional, la gente encontró excusas de toda índole para evadir las consecuencias del desacato. ¿Acaso vamos a estar uno pendiente en el televisor para saber las cosas que uno pasa? En otros casos, simplemente intentaron ablandar su desacato con el pretexto de la necedad, pero igual en el intento de evitar a la justicia, que no será leve en estos casos. Claro, él sabía, pero es necio porque cogió y se fue. Una respuesta negativa por parte de la ciudadanía, haciendo actividad deportiva, haciendo actividades sociales, ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de sus casas. En los operativos de control por la emergencia por el COVID-19 se registran 2.434 visitas de verificación de aislamiento. 34 personas violaron el aislamiento. Y ya con respecto al toque de queda, 250 fueron detenidos por violar el toque de queda, 29 vehículos inmovilizados y 277 citaciones. Cifras que llaman la atención, pues la emergencia es de impacto global y no son decenas, sino cientos que en nuestro país no se lo toman en serio. Evitar que esta curva de crecimiento bajo contagios comunitarios se produzcan en el Ecuador es lo fundamental, y hay ciudades que lo han acatado muy bien. Hay otras en las cuales todavía tenemos algunas complicaciones y estamos nosotros fortaleciendo ahí la presencia policial. Casualmente, ciudades en las que se registra el mayor número de contagios. Sí, son casualidades que tienen que ver mucho con esta inconducta ciudadana. El comandante de policía recuerda que las sanciones para quienes violen las disposiciones dadas en estado de emergencia son severas. Tenemos más de 200 puntos móviles en las diferentes ciudades, especialmente en las ciudades grandes, para lograr que el toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana sea efectivo en la ciudad de Guayaquil y en los 3 cantones aledaños, San Borondón, Daule y Durán, desde las 16 horas. No obstante, los operativos se mantienen. Se espera conciencia, responsabilidad y, en consecuencia, menos detenidos. La emergencia es para todos. Fausto Yepes, 24 horas. Ahora les contamos que la Intendencia de Pichincha y la Policía Nacional realizaron en varios mercados del norte de la ciudad operativos de control de precios de los productos debido a varias denuncias sobre un incremento. Tras haber recibido varias denuncias sobre un incremento de precios en productos de primera necesidad, la Intendencia recorrió junto a la policía varios mercados del norte de la urbe para verificar esta problemática. Verificar los precios de hace varias semanas y contrastarlos con los precios de ahora. Hasta el momento no ha existido ninguna novedad. No obstante, en este mismo supermercado encontramos a Pablo Morejón, experto en bioseguridad, quien aseguró que los precios en algunos productos no son los reales. Esta mascarilla normalmente cuesta 30 centavos, industrialmente, y está costando 1.85. El recorrido continuó. Las autoridades encargadas también verificaron que las administraciones de estos supermercados cumplan con las medidas sanitarias para evitar contagios. Antes de ingresar al local, a cada cliente se le rocía un poco de alcohol en todo el cuerpo. Los usuarios de su lado aseguran que el temor es constante, pero que deben arriesgarse a salir para poder llevar insumos a sus casas. Yo vine con protección, sí, vine solo y la familia está en casa, buen recaudo. En los mercados populares, en cambio, la Intendencia constató que los comerciantes han cumplido con las medidas establecidas. Hemos conversado con cada uno de los señores comerciantes y lo primero que le hemos pedido es de que no haya un incremento de precio. Los operativos continuarán desarrollándose durante los próximos días para regular los precios en los productos. Recordemos que quienes incumplan serán sancionados con multas económicas, clausuras o hasta prisión preventiva. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y precisamente sobre este tema nos vamos a trasladar en este momento hasta el mercado mayorista en el sur de Quito. Allí está Fernanda Ceballos para contarnos sobre los operativos que se están realizando durante esta jornada. Así es, desde la madrugada algunas autoridades han llegado a este sitio, a este mercado del sur de Quito, para controlar los precios. Como ya escuchamos, algunos vecinos aseguran que se han elevado los precios en algunos productos. Fer, ¿cuál es la situación a esta hora?
¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Y a diferencia de otros sectores, aquí en el sector del mercado mayorista, exactamente en la calle Teniente Hugo Ortiz, en el sur de la capital, hay gran movimiento vehicular. Es que este es uno de los centros de abasto más grandes de la ciudad. Sin embargo, es importante mencionar que para poder ingresar a este centro de abasto hay gente controlando que tengan su mascarilla y también guantes. Por este lado estamos con la intendenta de Pichincha, Daniela Valareso, para que nos cuente sobre los controles que se están realizando en el interior de este mercado sobre el control de los precios. Sí, en realidad hemos realizado un operativo el día de hoy desde las 5 de la mañana con un contingente importante de Policía Nacional que como siempre nos está apoyando. El día de hoy hemos tenido a 6 personas detenidas por la contravención de elevar el precio de manera injustificada. Es una alza ilegal de precios de productos de primera necesidad. El día de hoy estuvimos acompañados también de los comisarios de la provincia de Pichincha. Lamentablemente hay estas 6 personas que están detenidas. Continuaremos con este tipo de operativos por las denuncias ciudadanas que nos ha llegado desde el día miércoles sobre el aumento irracional y abusivo de los productos de primera necesidad. ¿Dónde se receptan estas denuncias? Y también cuéntenos un poquito si solo tienen estas 6 personas detenidas o en la capital, ¿cuántas son? Por alza de precios son estas 6 personas en primer lugar porque en el mercado mayorista, que es el mercado de mayor expansión en la provincia o en la ciudad de Quito, son los 6 detenidos. Por otros motivos tenemos más personas detenidas. Cuando inició la emergencia sanitaria hubo personas que incumplieron con el toque de queda, incumplieron con la restricción de hacer eventos públicos, se incumplió con la suspensión de actividades económicas. Y lo que estamos haciendo es trabajando con la Policía Nacional para velar por la seguridad y el bolsillo de la gente, que es totalmente criminal que en esta época suban los precios cuando estamos en una emergencia sanitaria. ¿Cómo se receptan estas denuncias? ¿Hay un número telefónico directamente en los controles que se realizan en los centros de abasto o cómo? Sí, las denuncias nos llegan por la línea 1-800 Lo Justo, que es la línea habilitada por el Gobierno Nacional para estas denuncias, y en la cuenta de la Intendencia de Policía de Pichincha, @inten_Pichincha es la cuenta de Twitter. ¿Aproximadamente cuántas denuncias han recibido desde que se ha dado la disposición de que las personas se queden en casa, que solo salgan para realizar compras en los centros de abasto y supermercados? Por la especulación de precios son 7 denuncias. Son 7 denuncias, 6 de ellas son del mercado mayorista, de personas que están siendo afectadas por el alza de precios. Hemos conversado con el gerente del mercado y con el gerente de operaciones del mercado, quienes nos han ayudado también con el trabajo de inteligencia para poder hacer la identificación previa de cuáles son estas personas que están subiendo los precios. No hay desabastecimiento de productos, es importante decir a la ciudadanía y ser enfáticos en eso, no hay por qué subir los precios y también pedir que se queden en casa porque en esta zona vemos gran movimiento vehicular. Sí, bueno, es difícil cuando las personas necesitan sus productos de primera necesidad que no hagan sus compras. Hay una normativa vigente, el COE Nacional ha dispuesto cómo deben movilizarse para venir a hacer sus compras, pero enfáticamente rechazamos que haya alza de productos, por eso estamos tomando las medidas necesarias. Justamente una señora nos decía que hay sobreproducción de papa en este año, entonces con más razón los precios deberían estar totalmente normales. Eso es lo que hemos comprobado el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, intendenta. Ya escuchamos, compañeras, amigos televidentes, cuál es la situación que se vive aquí en el sur de la capital, exactamente en la calle Teniente Hugo Ortiz, en los exteriores del mercado mayorista, uno de los centros de abasto más grandes de la ciudad. Es importante que, por favor, si usted sale de su casa y necesita hacer compras, como en este centro de abasto, venga una sola persona por familia para que no se aglomeren. Y recuerde que para poder ingresar a este, como a otros supermercados, debe hacerlo con una mascarilla. Regresamos con ustedes, estudios, con más información. Muy buenos días. Gracias, Fer, por tu reporte a esta hora. Ya lo saben, se están realizando operativos de control en contra de la especulación de productos. Ustedes pueden denunciarlo a través de la línea 1-800 Lo Justo, también a través de la línea de contacto de Twitter, que es específicamente de la Intendencia de Pichincha. Si es que ustedes,
para tienen algún denunciar el tipo de alza de denuncia. precios de los de Porque los como ya productos, escuchamos, pues, hay quienes también se aprovechan en esta situación, ¿no? Que quienes quieren sacar ventaja de la situación que estamos viviendo, pues ya dijeron las autoridades, no hay desabastecimiento de ningún tipo de producto, entonces no tienen por qué elevar los precios. Y también las recomendaciones para aquellos que necesitan salir de casa justamente a comprar los productos para sus familias. Recuerde hacerlo uno por familia, que sea el más joven, y también tiene que tomar todas las medidas necesarias como utilizar la mascarilla y también los guantes. Buenas recomendaciones a tomar en cuenta. Vamos a continuar ahora con más noticias. Les contamos que la toma de la pista del aeropuerto de Guayaquil, ordenada por la alcaldesa Cynthia Viteri, genera reacciones desde el gobierno central y desde el Parlamento Europeo. Vamos a ver. Que nunca se prohibió el ingreso a Ecuador de aviones vacíos para que puedan trasladar a pasajeros que quisieran abandonar el país. Es lo que asegura el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Cuenta que ante la resistencia de Cynthia Viteri al aterrizaje de 2 aeronaves, acordaron que estas llegarían a Quito y ya no a Guayaquil. Por lo que el ministro asegura no entender por qué la alcaldesa ordenó que vehículos municipales se tomen la pista del aeropuerto de la ciudad. Hecho suscitado la tarde de este miércoles. Hablamos con la alcaldesa, se le dijo que si esa era la posición, entonces no venían los aviones. Martínez aclara cuál iba a ser la operación. En el caso de KLM, no se quedaba en la ciudad de Guayaquil la tripulación de este avión, vino vacío como lo demostramos en ese video, y el recorrido que tenía era arribar a la ciudad de Quito, en donde recogió alrededor de 180 pasajeros, y luego iba a ir a la ciudad de Guayaquil a recoger 190 pasajeros. En el caso de Iberia, similar, con la diferencia que este avión venía con 11 tripulantes. ¿Qué es preferible? Tener 11 tripulantes a los cuales usted con un protocolo les revisaba su estado de salud, venían también chequeados desde su partida, desde su origen. La acción ordenada por el municipio de Guayaquil tuvo reacciones a nivel internacional. A través de su cuenta de Twitter, José Ramón Bauzá, miembro del Parlamento Europeo, expresó: exijo que la Unión Europea responda a este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano. La secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, en cadena nacional, agregó que lo ocurrido compromete las relaciones entre Ecuador y Europa en momentos críticos. Vulnera además la ley de aviación civil, vulnera las normas internacionales alrededor de los vuelos humanitarios. Es un hecho lamentable porque le pone al país en una situación compleja, sobre todo en las buenas relaciones que ha tenido Ecuador y que tiene Ecuador con los países europeos. Sobre el tema, las autoridades de la Dirección Aeroportuaria de Guayaquil y de la concesionaria Taxa han preferido no pronunciarse. El ministro de Transporte anunció que el Comité Nacional de Emergencia tomará acciones, a más de las investigaciones que ya emprende la Fiscalía. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció en su cuenta de Instagram haber dado positivo de coronavirus. Su esposo también está contagiado. Ambos se encuentran en aislamiento en su vivienda. Esta transmisión la hago para comunicarles al Ecuador entero y a los guayaquileños, a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este. Esté como esté y esté donde esté. Hace un momento estaba viendo un video en YouTube donde los médicos chinos con sus trajes especiales se pusieron de pie, se pusieron la mano aquí y dijeron que eran guerreros de la salud y que si era necesario morir en el campo de batalla lo iban a hacer. Quiero aprovechar estos minutos para darles las gracias de todo corazón. Gracias, 1000 veces gracias a todos los profesionales de la salud, públicos y privados, que están ofreciendo su vida para salvar la vida de los demás. Y a todos ustedes, quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles, protéjanse entre ustedes. Y a mis hijos de mi alma, que se están enterando igual a través de este medio, no vengan pequeños, no vengan hijos, no vengan a la casa. Les escribí una notita porque a veces se me hace difícil hablar con ustedes y hacerles entender. Los amo mucho. Papá y yo estaremos bien.
Vamos a continuar con más información. Les contamos ahora que en diferentes países que también se encuentran en emergencia por el coronavirus residen decenas de compatriotas quienes estudian con una beca del gobierno ecuatoriano. Ellos están pasando momentos difíciles, pues aseguran que no han recibido el desembolso de los recursos por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano desde hace 6 meses en algunos casos. A esta hora vamos a establecer un contacto vía internet con Vinicio Moya, quien está estudiando con un doctorado en Madrid. Gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo está? Muy buenos días y buenas tardes en Madrid. En su caso, ¿desde cuándo no ha recibido el dinero correspondiente a la beca de estudios que entiendo cubre alimentación, vivienda y la manutención en general? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, María Isabel, por darnos el espacio, por habernos abierto las puertas del canal para poder contar nuestra historia, porque es una historia muy larga y compleja, una situación muy difícil que vivimos muchos ecuatorianos que nos encontramos ahora mismo estudiando en el exterior. En mi caso en particular, no recibo el dinero de la beca desde hace más de 6 meses de tiempo, desde el mes de septiembre del año pasado. No soy un caso particular, hemos encontrado más o menos 140 compatriotas que están estudiando en 17 países del mundo que se encuentran en casos de vulnerabilidad similares. Más o menos el 80% de ellos aseguran tener retrasos en los pagos de más de 2 meses y el 40% no han recibido el dinero de las becas durante más de 6 meses de tiempo. Y como bien dices, estos son dineros que nosotros utilizamos principalmente para alimentación, pago de vivienda, seguros médicos, que el día de hoy, por el caso del coronavirus, son tan importantes para nosotros, matrículas de universidad, insumos de investigación y todo lo que necesitamos para vivir en el exterior y poder desarrollar la actividad principal a la cual estamos aquí, que es estudiar. Y Vinicio, ¿cómo está haciendo para cubrir sus gastos, tomando en cuenta que en Madrid también están en cuarentena hace casi una semana por la emergencia del coronavirus? Pues nosotros hemos financiado esta estancia de muchísimas formas. La mayoría de nosotros utilizando tarjetas de créditos a familiares, a compañeros, prestándonos entre nosotros y solventando así los gastos que generamos día a día. Claro, esta es una situación muy compleja porque todos estos créditos que estamos generando nos generan a la vez intereses que tarde o temprano nosotros tendremos que pagar, porque el IFTH, que es el Instituto de Fomento al Talento Humano, seguramente no va a cubrir los costos financieros que producen estos gastos que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿cómo está haciendo usted, Vinicio? Entiendo que desde hace una semana le ha tocado quedarse en casa. ¿Con qué dinero está, por ejemplo, abasteciéndose de alimentos, de productos de primera necesidad? ¿Cómo es su situación? Con los pocos ahorros que quedan y que prácticamente son muy pocos, menos de 3 cifras por prácticamente 2 cifras en la cuenta bancaria y nada más. Así que estamos en una situación de indefensión muy fuerte porque, claro, estamos en países en donde el coronavirus está entrando con mucha fuerza, hay muchos muertos, muchos enfermos y no tenemos un centavo ni para hacer compras básicas de alimentación. Es una situación muy compleja la que estamos viviendo los becarios en el exterior. ¿Qué tiempo le falta para terminar su beca y también si es que ha considerado la posibilidad de abandonar sus estudios ante esta realidad? A mí me faltan más o menos 2 años de estudiar. Yo no he contemplado la posibilidad de dar por terminado, pero sería mentir si no digo que si se mantiene esta situación, no es cuestión de que yo no desee continuar los estudios, sino que práctica y físicamente sería imposible continuar los estudios. Muchos de nuestros compañeros alrededor del mundo, algunos en Rusia en particular, varios en España también, nos han comentado en estos días, por ejemplo, que al no poder pagar los costos de las matrículas de las universidades, simplemente ya no pueden asistir a clases. Entonces se encuentran en los diferentes países del mundo sin ir a clases porque no pueden pagar la matrícula. Entonces ya no es una cuestión de que nosotros nos planteemos continuar o no, sino una cuestión de que no podemos continuar. Supera nuestras capacidades.
¿Conoce tal vez, Vinicio, si algún becario, si algún estudiante tal vez está contagiado con coronavirus? ¿Ha podido usted acceder a este tipo de información? Tenemos información de un compañero que está en sospechas de infección, pero no es todavía un positivo ni un caso confirmado. Y más allá de eso, él nos ha pedido que mantengamos la reserva de su nombre e identidad por no provocar conmoción ni en su familia sobre todo, por lo que no podemos dar esa información. Pero como digo, no está confirmado todavía, es solamente una sospecha. Ahora, ¿han tenido un acercamiento entonces con las autoridades? ¿Han tratado de llegar a un acuerdo con el Instituto de Fomento al Talento Humano? ¿Qué respuesta les han dado? El mayor problema que nosotros tenemos con el IFTH es justamente la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros enviamos documentos, enviamos papeles, escribimos y no nos responden nunca. Y cuando nos responden, suelen ser respuestas vagas, una respuesta mecanizada que nos envían a todos. Preguntes lo que preguntes y simplemente, claro, estamos en un estado de no saber en qué punto están nuestros trámites. La información que se nos da es vaga y confusa y cuando nosotros queremos acceder a mayor información, simplemente el IFTH corta por lo sano no respondiéndonos. Ahora han creado una plataforma que se llama SIAC para a través de esa plataforma contactarnos. Pero ¿cuál es la realidad? Que en esta plataforma nos permiten meter un mensaje de 300 caracteres, poco más que lo que Twitter te permite en un tweet. Tú no puedes explicar en 300 caracteres tu situación particular, tu realidad, lo que tú estás viviendo. Y también, ¿qué es lo que sucede? Que al tener una comunicación puramente virtual, las personas en el IFTH lo que ven de su lado son papeles, documentos, facturas de la universidad y no ven los casos humanos que se encuentran detrás de personas discapacitadas que no han recibido el dinero para poder sobrellevar sus discapacidades incluso. Madres solteras que han tenido que viajar con niños y que tienen a sus niños prácticamente en abandono. Y así casos como estos que podría dar decenas de ejemplos porque no son uno o dos, son muchísimos. Ahora, para precisar, este desembolso que se hace a los becarios, ¿cada cuánto tiempo se lo realiza y cuándo también les tocaría recibir nuevos recursos? Cada uno tiene una tabla distinta de pagos, pero en el grueso de los casos, los pagos se hacen en 2 momentos, más o menos en torno a septiembre, octubre o marzo, febrero, abril. O sea, nosotros ahora mismo estamos reclamando los pagos correspondientes a septiembre del año 2019, pero con evidencia, sí, los pagos de septiembre del 2019 están atrasados, los de marzo del 2020 también se van a atrasar. Entonces, la situación que nosotros tenemos encima es súper dura porque no son 6 meses de retraso, vamos a tener muchos meses más. Y si es que el IFTH resuelve el problema de darnos los fondos de hace 6 meses, la siguiente semana tendremos el problema de los nuevos fondos, agravado por una cuestión más, que nosotros estamos en cuarentena, no nos podemos mover. ¿Cómo enviamos los documentos de la universidad si la universidad está cerrada? ¿Cómo enviamos facturas si los comercios están cerrados? ¿Cómo enviamos papeles? ¿Cómo enviamos documentación si no podemos acceder a ellos porque todo está cerrado? Entonces, los pagos se van a retrasar. Los que ya están retrasados puede ser que los solucionen. Y los nuevos se van a retrasar y de una u otra forma. Muchas gracias, Vinicio, por atender este diálogo. Extendemos nuestra solidaridad, por supuesto, a los compatriotas que están pasando por estos duros momentos. Nosotros nos comprometemos a dar seguimiento a la situación que están atravesando los becarios ecuatorianos en distintos países del mundo y buscar una respuesta de las autoridades. Con esto nos vamos a una pequeña pausa. Seguimos informando en 24 horas. Los pocos conductores del taxismo que aún circulan en la ciudad de Quito aseguran que no dejarán de trabajar por necesidad. Este anuncio lo hicieron después de que el presidente de la Unión de Taxis de Pichincha les exhortara a quedarse en casa por seguridad. Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha, hizo un llamado a los conductores del gremio amarillo para que dejen de circular por la ciudad en esta emergencia sanitaria, como medida de prevención para no ser contagiados por el coronavirus. Pero si hay compañeros que deciden continuar brindando el servicio,
lo hagan tomando todas las medidas de prevención. Brunies asegura que por seguridad los operadores deben quedarse en casa, pues advierte que las bases así lo decidieron y por ello no continuarán realizando la desinfección de las unidades como lo venían haciendo. Por las graves circunstancias que estamos atravesando, el día de hoy no continuaremos con la desinfección que estaba prevista en el norte y en el sur. Los operadores en tanto aseguran que si no trabajan, no comen. Necesitamos trabajar para poder subsistir, o si no, de lo contrario, pues no tenemos los suficientes fondos para quedarnos en casa. Bueno, compañeros taxistas que tienen sus otros ingresos, ¿no? Pero hay, como el caso mío, por ejemplo, que vivo de esto. Otros, en cambio, a pesar del temor que existe, aseguran que se están cuidando para no ser contagiados. Estoy con la mascarilla, tengo gel, tengo alcohol. Entonces, cada que se sube un pasajero, antesito le echo y se sube igual cuando se baja. También temen a que la situación en la capital se empeore, a que la cifra de contagiados crezca. Pero de eso ya habrá tiempo para pensar. Nosotros estamos trabajando también con riesgos, sí, pero pongámosle en manos de nuestro Señor que no pase nada de esta situación. Y dicen que no es tan solo por el dinero en las calles, sino porque también se sienten comprometidos en ayudar a aquellas personas que necesitan. Argumentan que su trabajo es servir a la ciudadanía. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y ante la emergencia sanitaria que impide la libre movilidad, los bares y restaurantes del país se ven afectados. Algunos de ellos han tenido que sumarse a las ventas por internet con promociones que hagan más atractivos sus productos para el consumidor. Las calles en la capital exponen las medidas adoptadas ante una emergencia sanitaria, vías completamente vacías, locales cerrados y una lucha por mantener las ventas a pesar de que los consumidores permanecen en sus casas. Para los restaurantes y locales de alimentos del país, una crisis que debe ser superada a través de plataformas en línea. Siendo ingeniosos en este momento para brindar la mayor cantidad de trabajo a nuestra gente, a nuestros colaboradores. ¿Cómo vamos a hacer para pagar sueldos específicamente si no tenemos ingresos? Aquellos que han podido utilizar aplicaciones para llegar a sus consumidores utilizan solo el 10% de su capacidad y se exponen a que las personas que permanecen en sus hogares prefieran alimentos preparados en casa. Entonces los restaurantes obviamente tienen que sobrevivir, tienen que pagar nómina, tienen que pagar costos fijos, tienen que mantenerse vivos y para eso están tratando de sacar promociones, almuerzos familiares. No podemos en este momento garantizar el empleo a todos. Aplicaciones como Rappi o Tipti se han convertido en el canal para llegar a los usuarios. Con la emergencia sanitaria sus pedidos han aumentado considerablemente y han tenido que establecer mecanismos para dar prioridad a los más vulnerables. Nosotros hemos creado un programa especial, estamos con alrededor de 10 chicos entre 20 y 25 años que están atendiendo al adulto mayor. Para reducir las chances o reducir la necesidad de salir de sus casas para que la gente pueda hacer pedidos de alimentos, de alimentos preparados, de víveres, de medicamentos. Sectores que han sumado sus esfuerzos para superar esta crisis y que elaboran con unas reglas de juego que día a día van variando. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 8 de la mañana, 12 minutos. Las citas médicas de los pacientes oncológicos que estaban programadas para los próximos días en Solca son reagendadas como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Estos pasillos que de lunes a domingo registran presencia de cientos de personas, pacientes oncológicos, sus familiares, personal médico y administrativo, hoy lucen así, casi vacíos. Y es que ante la emergencia sanitaria que vive el Ecuador para evitar la propagación del coronavirus, los directivos del Hospital de Solca toman sus propias medidas acatando las exigidas a escala nacional. Nosotros nos hemos alineado de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud Pública. Tenemos bien planificado nuestro plan de contingencia. Actualmente solo se atienden a pacientes que se encuentren en tratamientos activos de radioterapia, quimioterapia y exámenes programados. Se ha hecho una comunicación personalizada a aquellos pacientes que vienen para control. Esos pacientes se les está notificando que es justo este momento que no asistan más bien a nuestro hospital, sino más bien se les va a reprogramar sus citas. Además, hay varios filtros para controlar a personas que ingresen a las instalaciones
instalaciones y detectar si presentan síntomas. Estamos haciendo que todo paciente que tenga fiebre y o síntomas respiratorios no ingrese a la institución. Ningún paciente, familiar, proveedor. Los pacientes oncológicos están dentro del grupo de personas vulnerables, por lo que se recomienda acatar las medidas. Lavado de manos, si tengo problemas respiratorios, utilizar la máscara para poder evitar contaminar y movilizarnos menos. Nos hemos centrado en la misma campaña, permanezca en casa. Si un paciente oncológico cree tener COVID, Solca no atiende pacientes COVID-19. Debe llamar al 171 o ir a su red de base, Ministerio de Salud Pública. Para información, comuníquese directamente al número telefónico 098 46 40 522 o al 099 55 65 741. Helen Quiñones, 24 horas. Ahora les contamos que la Policía Nacional colaborará en la movilidad de personas con discapacidad y de la tercera edad que necesiten trasladarse a casas de salud durante la emergencia sanitaria. Para ser beneficiario de este servicio debe contactarse con la unidad de policía comunitaria más cercana a su domicilio. A continuación les contamos cómo. Días atrás les contamos la historia de Daniel, un hombre que tiene paraplegia y que para poder movilizarse a sus sesiones de diálisis tuvo que recorrer más de 5 kilómetros porque lamentablemente no cuenta con el dinero para tomar un taxi. Desde exactamente el norte de Quito, que es la Avenida del Maestro, recorrer toda la Avenida de la Prensa hasta llegar a la diálisis, hasta mi clínica, ¿no? Que me esperaban y incluso me atrasé. Después de nuestro reportaje, la Policía Nacional se contactó con él y decidió tomar esta iniciativa como impulso para replicarla a escala nacional, con personas que necesiten movilizarse, pero que por su condición y por la restricción de circulación vehicular no pueden hacerlo con facilidad. Aquellas personas que pertenecen a los grupos de la tercera edad, de enfermedades catastróficas o discapacitados que necesitan trasladarse a realizar sus exámenes o tratamientos médicos. Si usted necesita que la policía lo ayude con el traslado, debe contactarse con la UPC más cercana a su domicilio. La gente puede acceder a este beneficio a través del chat comunitario. Este chat comunitario es el enlace que le sirve a todos los ciudadanos del barrio dentro de su jurisdicción, de su territorio de responsabilidad de la policía, realizar consultas, realizar denuncias y en este caso por la emergencia pedir este tipo de colaboraciones. En el caso de Daniel, miembros de esta institución lo llevaron al lugar donde se realiza la diálisis y un par de horas después lo recogieron para trasladarlo a su vivienda. Este servicio de los uniformados estará disponible como una forma de ayudar a la comunidad mientras dure la emergencia sanitaria. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Amigos, el Patronato San José realiza seguimiento a más de 60 personas que habitan en la calle. Esto a propósito de la emergencia. Se tiene planificado brindar asistencia médica en caso de que alguno presente síntomas de coronavirus. En medio de las calles solitarias y las medidas por el coronavirus, hay quienes no pueden ir a casa porque no la tienen. Son los habitantes de calle que durante todo el año hacen su vida a un costado del Boulevard de la 24 de Mayo en el centro histórico de Quito. Donde mayor presencia tienen es aquí en el centro histórico. No se ha visto mucha presencia en otras zonas al momento. Según el Patronato San José, son más de 60 personas entre adultos mayores, adictos al alcohol y a las drogas, que por diferentes situaciones habitan en el espacio público. Hay que mencionar que algunas de las personas con experiencia de vida en calle tienen vivienda pobre, en condiciones no adecuadas, por supuesto, pero que tienen vivienda. Y en ese sentido se está instando a que vayan a su hogar. Durante la emergencia, esta entidad los ha identificado y para evitar que sean contagiados por el coronavirus y en caso de que presenten síntomas, brindarles asistencia médica. Y si se requiere, obviamente, hacer las coordinaciones correspondientes con las entidades del sistema de salud. Nosotros estamos garantizando a través de una gentil apoyo humanitario que hemos recibido de la Cruz Roja con kits nutricionales. Algunos de ellos, con procesos de atención más avanzados, viven en la Casa del Hermano, ubicada también en el Boulevard de la 24 de Mayo. Donde acogemos al momento 10 personas que están en sus procesos correspondientes y el abordaje que hacemos en calle para la reducción del riesgo. Pero mi problema es el alcoholismo. Durante 15 años he estado bebiendo. También se les entrega alimentos a las familias donde habitan niños que antes trabajaban en las calles. Helen Quiñones, 24 horas.
8 de la mañana con 18 minutos y luego de que Teleamazonas diera a conocer la emergencia por la que atraviesa la Cruz Roja ecuatoriana por la falta de sangre, hubo respuesta inmediata de la Policía Nacional, aun cuando se mantiene la campaña de donación voluntaria de sangre a domicilio. Ayer se sumaron a la colecta más de 700 cadetes. El mensaje de Cruz Roja llegó de inmediato a las filas policiales y en menos de 24 horas, 740 cadetes de la Escuela Superior de Policía en Puzuquí, al norte de Quito, aceptaron ser voluntarios de la donación de sangre para minimizar el desabastecimiento que amenaza con parar la atención de pacientes en todo el país. El comandante de la institución se puso a la cabeza como donante y anuncia que en medio de la emergencia no solo serán los 740 de hoy. Pero esta campaña la continuamos a nivel nacional hasta completar al menos las 5.000 pintas con el resto de escuelas que están disponibles. Han hecho una pausa corta a sus actividades habituales en las calles y decidieron sumar en una causa necesaria y urgente. Cientos de pacientes en todo el país no pueden esperar por atención y aquí hay gente que lo sabe. O sea, les da miedo las agujas, pero de ahí todos quieren donar, la verdad. Espero que nuestra donación pueda servir para abastecer realmente a los hospitales a nivel nacional, que es la idea, ¿no? Para poder salir de esta crisis. Muy temprano por la mañana se les comunicó de la oportunidad de salvar vidas y los voluntarios se fueron sumando. El proceso fue sencillo. En la primera parte se anotan los datos de filiación para ubicación. En el segundo se hace un bosqueo mediante una encuesta cerrada de si tenemos procesos de enfermedad anteriores, toma de medicamentos, el área geográfica y al final, como documento de pertinencia legal, se pone la aceptación voluntaria, ¿no? Cada aporte es importante, cada pinta es una esperanza. No obstante, la emergencia por el coronavirus mantiene las cifras de reserva de sangre bajas. Diariamente nosotros necesitamos entre 400 a 500 pintas. ¿Esto alivia un poco? Sí, alivia un poco. Tendríamos una sangre para más o menos 5 a 6 días. Recuerde que la donación de sangre a domicilio no se ha detenido y para ello puede comunicarse en Quito al 099-271-7486 o en Guayaquil al 098-122-3888. La campaña no se frena. Quedándose en casa puede salvar vidas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Amigos, el número de muertos por coronavirus en el mundo sobrepasa los 10.000. Y desde diciembre a la fecha, 246.275 personas fueron contagiadas en 160 países. En Ecuador, hasta el corte de ayer, se dio a conocer que hay 260 personas contagiadas y 4 personas fallecidas. Hasta el momento de estos casos, el Ecuador está bajo estrictas normas de seguridad para evitar la propagación. Para analizar la problemática nos acompaña a esta hora el doctor Francisco Mora, el excoordinador de vigilancia epidemiológica del Hospital del IES del Sur. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Helen. Un cordial saludo desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y evidentemente de nuestro Hospital Quito Sur. Es necesario entre la problemática y lo que estamos viviendo en el país y el mundo que analicemos esta situación. Por eso queremos iniciar conociendo qué es el coronavirus y por qué su propagación tan rápida. Bueno, pues el coronavirus es un virus que no es nuevo como familia viral. Fue descubierto en 1960 y se lo puso como coronavirus humano. Es un virus patógeno, eso quiere decir que causa enfermedad en su 100%, ¿sí? Y luego de esto ha ido recombinándose. Hemos tenido brotes interesantes como el SARS en un 2002. 3 brotes, ¿no? 3 brotes, sí. El SARS en 2002, el MERS en 2013 y ahora el novel coronavirus, que ahora lo llamamos COVID-19, ¿no? Es un virus interesante, es un virus que se transmite fácilmente, es un virus que causa sintomatología respiratoria y ciertas complicaciones, dependiendo muchos factores. Y justamente ahí, cuando hablamos de cómo se transmite, es que inician precisamente las preguntas de los ciudadanos. ¿Se puede transmitir a través del aire o cuál es la realidad? Bueno, el contagio de este virus se da por gotitas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros respiramos, cuando nosotros hablamos, estamos generando gotas y estas gotitas caen a la superficie y ahí se encuentra el virus. El virus es un virus que pesa entre 80, o mide, más bien dicho, entre 80 y 120 nanómetros. Entonces, el momento que uno habla,
caen sobre la superficie. De persona a persona. De persona a persona, claro. O hablando, ¿no? Estoy hablando aquí, si yo tuviese el virus, estuviera cayendo por aquí en una distancia de 1,50 metros. Entonces cae y puedo poner mis manos y llevarme mis conjuntivas y esa es la vía de entrada, ¿no? Ojos, nariz, boca. O bueno, si es que tiene alguien la mala suerte de que le estornuden en la cara, podría ser contagiante ese punto, ¿sí? Pero no es que se encuentre en el aire y que va a llegar, no. Realmente necesita el virus estar en un... O sea, no es que si voy caminando por un espacio libre, por ejemplo, por una acera, me puedo contagiar. Es muy complicado, Es muy demasiado complicado. ¿Y cuánto tiempo dura en superficie? Porque hemos escuchado también algunas recomendaciones que, por ejemplo, si llego a casa debo directamente ir hasta el baño, sacarme toda esta ropa que he estado durante todo el día en la calle. Bueno, en superficie estamos hablando que los estudios generalmente dicen que dura hasta 9 horas, ¿sí? Pero ¿qué superficies es la pregunta, no es cierto? La tendencia y cómo llega a superficies es como digo, estoy hablando, estornudo, cae por aquí, o la mala maña de estornudar en la mano, que es una malla que tenemos comúnmente, llevar a la perilla y se queda en la perilla. Por eso siempre la recomendación es estornudar con el pliegue del codo, ¿no es cierto? Y llegar a casa y la idea en realidad es lavarse las manos. Lavarse las manos, higienización con alcohol gel, todas estas cuestiones cuando es lo que rompen realmente la barrera. ¿Pero la tenemos en las prendas de vestir? ¿Sí o no? Los textiles son un tema muy complicado. O sea, yo podría decir que aquí tengo 1001 cosas y probablemente ni yo sepa qué tengo y no es que voy a llegar y voy a decir, bueno, si yo tosí aquí, no, realmente no va a pasar esto. En la ropa no. En la ropa complicado. En la perilla de la puerta. En la perilla de la puerta sí, es el típico método. En la mesa probablemente sí. Si es que yo llego a un lugar que estuvo lleno de gente y estuvimos en una mesa de reunión, por ejemplo, y todo el mundo está hablando, esa mesa está llena de microorganismos y es normal porque los seres humanos y los animales y todo el mundo está lleno de microorganismos de varios tipos, no virus realmente, pero bacterias. ¿En la vajilla? En la vajilla, como toda buena enfermedad, cuando yo estoy con gripe, mi vajilla está en contacto con mis líquidos vitales. Evidentemente hay saliva y sí, obviamente, por eso hay que lavarla. ¿Cuánto tiempo es para precisar en esto que puede durar en superficie? 9 horas y se lo pone en promedio a nivel internacional. También otra de las preguntas que la gente se ha hecho de casa es ¿qué debo hacer o cuáles son las formas precisas para poder prevenir el coronavirus? Hemos hablado o hemos escuchado desde el inicio de los casos precisamente acerca de la utilización de los guantes y la mascarilla. A ver, bueno, ahí hay muchas cosas que ver, muchas cosas. Primero, el tema de mascarillas. Las mascarillas... ¿Cuándo sí, cuándo no uso mascarilla? Por ejemplo, si yo salgo al parque, ahora mismo, por quédate en casa, no hay como, pero digamos, yo saldría al parque, yo soy una persona que no tengo sintomatología respiratoria, el uso de mascarilla no es lo correcto. La mascarilla está hecha ¿para qué? La mascarilla está hecha para que si yo tengo sintomatología respiratoria, me la pongo y no contagie al resto, no propague esta enfermedad. ¿Cierto? Los guantes son una cosa que en los hospitales de hecho es complicado. Los guantes me protegen a mis manos, estamos todo lo correcto, pero yo comienzo a tocar. Si los hago habituales, los guantes son grandes fómites de contaminación. Y estos grandes fómites de contaminación evidentemente tienden ya a hacerse costumbre y la gente con guantes lo que ya hace es tocárselas. Quizás si yo utilizo el micrófono, me pongo un guante, ¿está bien? Depende de dónde esté ese micrófono. Si el micrófono está aquí, ¿cuál es la probabilidad de que aquí existe un microorganismo? Si están haciendo una entrevista en un hospital en microbiología, póngase guantes. ¿Por qué? Porque el ambiente es diferente, porque estoy en un ambiente sanitario. Pero para ir al mercado a comprar las cosas, ¿está bien? Al momento el tema es el siguiente. Si yo voy al mercado, tengo un gran número de personas, o bueno, tendría en una común realidad, ¿no es cierto? Tengo un gran número de personas y ahí tengo posibles fómites y toda la cuestión. El uso en supermercados de mascarillas es por la cantidad de gente que puede existir ahí, porque estamos en un ambiente cerrado, ¿sí? Y el uso de guantes puede ser, pero luego lávese las manos. Eso es del detalle. O sea, no es que voy a estar todo el día con el mismo guante. No, eso es totalmente insalubre, de hecho. También, doctor, quisiéramos saber si yo prácticamente doy positivo de coronavirus, me curo, ¿vuelvo nuevamente a contagiarme? Bueno, hay muchas cuestiones que están probadas a nivel mundial, hay que leer mucho de la bibliografía y te dice que el coronavirus y por ese pico que genera no vuelve a tener contagios y recontagios. Hubieron muchos artículos, algunos en China, uno en Londres, creo, si no me equivoco, en donde se indicó que existen personas que se volvieron a contagiar. Pero también hay que considerar algo muy importante y es que las gripes mal curadas usualmente dan complicaciones. Una complicación puede ser una neumonía y es por ahí comienza a cambiar el tema y el término. Entonces, realmente la curva epidemiológica que estamos viendo a nivel, utilizando China, vemos una curva donde tenemos un pico y luego comenzamos a descender los casos como todo un virus
normal, ¿no? De lo que nos han impuesto prácticamente actualmente en el país para poder frenar el coronavirus, estas medidas prácticamente extremas de quedarnos en casa, de no salir. Según la experiencia y los que ustedes conocen como expertos en la materia, ¿cuándo podría ir pasando ya esta situación? Bueno, pues es difícil predecirlo con exactitud y decir, bueno, de aquí en 3 semanas voy a estar... No lo sabemos. La idea de quédate en casa, que es una cuestión que ha estado sirviendo mucho, y todas esas directrices que también se ha dado desde la presidencia del IES, que son muy importantes, es quédate en casa, evita la transmisión, porque si yo me quedo en casa, en mis 4 paredes, voy a transmitir a nadie. Y ahí voy cortando esa cadena del virus. ¿Y además, cuándo voy al doctor también? Otro de los temas. Eso ¿Cuándo es importante. puedo ir al centro médico? Es importante. El 80% de las personas que se han contagiado de este virus no presenta sintomatología grave. El 80%. Eso es importante. Ese 20% pueden tener factores de riesgo, comorbilidades, digamos, edad, digamos, obesidad, tal vez enfermedades inmunodepresibles, entre otras, que podrían ser agravantes para esta enfermedad, como para todas las enfermedades. Eso hay que tenerlo también muy claro. Según las condiciones de cada paciente. Exactamente. Cada paciente es una naturaleza diferente, cada paciente tiene una realidad diferente. Entonces, no es que, sí, hay mucha probabilidad que para la gente anciana tenga muchas más probabilidades de generar una neumonía, complicaciones, y ahí es cuando tengo que llegar al hospital, ¿no es cierto? Pero para ese 80% de las personas probablemente sea una gripe más. Yo estoy aislando, no con el objetivo de que yo sea una fuente que me aíslen, no. Yo soy transmisible, entonces yo me protejo, me aíslo, no contagio al resto y evidentemente la transmisibilidad del virus la corto. Ese es el objetivo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por despejar también aquellas dudas que la ciudadanía tiene desde casa. Entonces, llamar a los números habilitados en este momento por el sistema público del país, por si usted presenta algún tipo de quizás síntomas, para que las autoridades sean quienes puedan determinar. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación. Como siempre, quédate en casa, protégete. No veas lo que no tienes que ver, busca las fuentes que son importantes, busca las fuentes reales. Que quizás eso también nos ha generado de todo este pánico. Por supuesto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el exceso de información muchas veces llega a generar descomunicación, ¿sí? Y eso evidentemente es complejo. Entonces siempre busca la fuente adecuada, infórmate bien y haz caso a las reglas, quédate en casa. Perfecto. Gracias, doctor. Mañana con 50 minutos ya estamos de regreso para contarles que los museos de Quito presentan una opción para conocer más de estos sitios mientras usted se queda en casa. Justamente para contarnos acerca de esta iniciativa, nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra en la Avenida América en el norte de Quito. Steffi, buen día, adelante. Así es, Isa, Helen, amigos, muy buenos días. Y es que para usted que quizás está un poquito aburrido en casa, que no haya que hacer, hoy les presentamos una excelente opción para que usted no solo se divierta, sino también que aprenda. Y es que la Fundación Museos de la Ciudad, los 5 museos que son parte de esta fundación, le presentan una opción en la que cuentan recorridos virtuales 360, experimentos, actividades didácticas. Y para que nos cuente un poco más, estamos precisamente con Luis Mendoza, coordinador del Museo Interactivo de Ciencias. Buenos días, quien nos ha recibido en su casa, porque recuerden, no hay cómo salir de casita. Buenos días, cuéntanos un poco a la gente qué va a encontrar en este recorrido por las páginas de los distintos museos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues en la Fundación Museos de la Ciudad hemos preparado diversas actividades, experimentos, contenidos que nos van a ayudar a pasar estos días que nos toca estar en casa, ¿no? Los 5 espacios, los 5 museos de la Fundación, en sus páginas y en sus redes sociales, estarán circulando recorridos virtuales. Precisamente como ustedes pueden ver, pueden ingresar en la página web fundacionmuseosquito.gov.es y ustedes ingresarán en esta página que están viendo en este momento que dice visita los museos. Aquí en esta página ustedes van a encontrar los distintos museos que presentarán sus distintas opciones. Así es, entonces si le damos clic aquí, ¿no? Nos vamos a ir a la galería de recorridos. Y cada museo, el Museo de la Ciudad, el YACU, el MIC, el Centro de Arte Contemporáneo y el Museo del Carmen Alto, todos tienen sus respectivos recorridos 360. Precisamente, no sé si desde el canal en producción me puede ayudar. Vamos a ingresar a la página web del Carmen Alto, en donde precisamente vamos a realizar un recorrido por la página web. ¿Qué puede la gente encontrar aquí? Bueno, ahí van a poder ver los detalles arquitectónicos del edificio,
pero también van a poder ver el arte religioso, que es la colección principal del Carmen Alto, ¿no? Y en cada museo van a encontrar sus especificidades. Nos comentabas incluso que la gente va a poder encontrar experimentos, varias actividades lúdicas, incluso uno muy especial, el tema de las cucas. Ah, claro, en el Museo de la Ciudad tenemos, por ejemplo, varios dispositivos que son descargables, ¿no? Hay unas cucas de personajes emblemáticos de la ciudad, ¿no? Que usted puede descargar, imprimir y armar, y es una buena forma de pasarse el rato. En cambio, por ejemplo, en el caso del Yaku, va a tener acceso a algunas reflexiones y actividades que se sugieren con motivo del Día del Agua. El Museo del Centro de Arte Contemporáneo va a estar circulando la colección y las exposiciones que tiene ahora. El Museo Interactivo de Ciencia está posibilitando y habilitando experimentos, artículos científicos y otros contenidos de interés. Precisamente un poco para que la gente vea lo que va a encontrar en las páginas. Ahora sí, por favor, me ayudan nuevamente, producción, ponchándonos. Aquí vamos a realizar 2 experimentos en vivo, 2 experimentos muy sencillos. Así es. Vamos a hacer el primero, ¿no? El primero vamos a ver un fenómeno, una implosión, una pequeña implosión de una lata, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos un recipiente con agua y en una botella y en una lata ponemos un poquito de agua, ¿no? Esta agua la ponemos a hervir, ¿no? Directo en la estufa. Uy, perdón. Prendemos la estufa y con esto la lata se va a ir calentando poco a poco, como nos comentaban. Esto es parte. Recuerden que estos experimentos también siempre deben ser acompañados de papito, claro. Mamita. Este en particular, sí. El otro es mucho más sencillo y es más divertido para los más pequeños. ¿Cuántos minutos debemos dejar calentando la lata que estaba con agua? Casi nada. Esto tarda un par de segundos, ¿no? Como aquí está directo al fuego. Como vemos, ya empezó a hervir el agua. En cuanto empieza a hervir el agua, lo que hacemos es tomarla con un trapo, si tienen unas pinzas mucho mejor, ¿no? Apagamos y lo que tenemos que hacer es apagamos y... Con mucho cuidado tomamos la lata y va directo al agua. Como vemos, el agua no es que salta. No es que salta, ¿no? Y lo que pasa es que el agua, la lata se comprime de una. Esto es un fenómeno de implosión, a diferencia de la explosión, en la que las fuerzas van hacia afuera. Esto por un fenómeno de condensación del agua, ¿no? Y de la presión atmosférica, lo que hace es que hace que la lata se compacte, ¿no? Entonces, entre más caliente esté y más rápido lo hagan y más frío el agua, mayor va a ser el choque y la lata se puede hacer crush. Entonces, ese es un principio de implosión, por ejemplo. Es un experimento muy sencillo. Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo es corto, así que nos están pidiendo de producción que cortemos urgente en este momento. Sin embargo, ahí tienen ustedes ya una opción para no estar aburridos en casa, divertirse, realizar experimentos, actividades didácticas y para que, bueno, recuerde, usted debe quedarse en casita. Sin embargo, hay opciones para que usted continúe aprendiendo mientras se encuentra en casa. Con esta información regreso con ustedes, amigos televidentes. Buenos días. Se van a un